a conversar sobre algo que sucedió por primera vez, que tiene que ver con el festival el Festival Internacional de Cine que organizó la UBA. Exactamente. Y Nancy fue como una corresponsal especial. Exacto, sí. Mi querida facultad, mi alma mater, como dicen los Qué yanquis. bonita vecindad. Mi bonita vecindad, a la que hacía mucho que no iba. Porque Nancy se recibió hace muchos años. Me di cuenta que sí. Pobre Hace Nancy. 10 años me recibí, Victoria. Este año hace 10 años de que me recibí, lo cual es un montonazo. ¿Hacemos una fiesta? No sé si hacer una fiesta o qué. Primero me generó una crisis existencial darme cuenta de eso. Claro. Esperá que se me pase y ahí vemos. Por ahí hacemos algo. Pero bueno, mi querida facultad, de la que hacía bastante que no iba, no 10 años, pero bastante, está organizando este primer festival, que es algo que la UBA se debe hace rato, o sea, la facultad como casa de directores, productores y demás, se la debía hace un montón esta idea, y lo están llevando adelante porque en realidad dura hasta mañana, si no me equivoco, o hasta este fin de semana. Y he participado de una partecita del festi, que son unos seminarios de cine y democracia que estuvieron haciendo, y participé de los 2 primeros, que fueron de Alex de la Iglesia y de Lucrecia Martel. Sí. Voy a ser bien de corresponsal y lo que voy a hacer es contarlo a nivel experiencia, ¿no? Me parece muy bien. Porque esa es la gracia también. Para sentir que estuvimos ahí. Para que ustedes puedan sentir que estuvieron ahí. No, bueno, Alex de la Iglesia estaba invitado. Las 4 personas que lo dan... habían confirmado hacía muchísimo tiempo. Sí. Pero bueno, se ve que no tiene una buena agenda, Alex. No lleva bien las cuentas de lo que tiene que hacer cada día. Y no se avivó que estaba en el medio de un rodaje y que no iba a poder venir. Ni a recibir el doctor honoris causa, porque también le estaban otorgando eso, como a Lucrecia, ni a dar la charla, ¿no? El seminario. Así que estuvo conectado por Zoom o similar, digamos, en una pantalla, en una charla moderada por Martín Gabarabal, que también es egresado de la misma facultad. Así que era como todo quedaba en familia, básicamente. La verdad que estuvo bueno, estuvo interesante. Fue escucharlo a él charlar al respecto de lo que es hacer cine y lo que significa para él el cine y demás. Desde un lugar como bastante... No sé si el hecho de estar él en su casa también ayudó a esto, pero muy... Una comodidad. Muy cómodo, claro, muy suelto. Hay algo que se da, que es que no se puede eludir el ámbito académico en el cual esto se desarrolla. Entonces estaba... No solamente que de por sí, por supuesto, lleno de estudiantes, sino que la forma de encarar las charlas, tanto de él como de Lucrecia, fue muy hacia como esta idea de las nuevas generaciones y la gente que se está formando para salir más adelante a hacer cine. Como que hay algo ahí en el ambiente que te lleva un poco también a eso, a no estar hablando desde un lugar muy... de la propia industria o del público en general, sino de ese público especializado porque se está formando para salir a hacer lo nuevo. Y en ese sentido, bueno, Alex fue muy de hablar desde la experiencia propia y desde lo que para él significa hacer cine o por qué lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Muy entretenido, muy divertido. Lucrecia fue otra cosa, o sea... tener como esos 2 parámetros me parece como muy interesante, porque la primera parte fue muy ordenadito, había lugares libres, inclusive. Yo vi unas fotitos después de y dije, menos mal, caí, ¿no? Sin aviso. Y básicamente lo que pasó con el de Lucrecia es que Lucrecia es muy querida en la facultad. La verdad es que es alguien de quien se habla todo el tiempo, que ha ido de visita un montón de veces a dar un montón de charlas. Y siempre hay un montón de público para ella. Y esta vez no fue la excepción. Se llenó la sala, se desbordó y muchos quedamos afuera y arriba, viéndola desde el patio, básicamente, desde el patio central. ¿Vos me estás jodiendo? Sí. ¿Vos quedaste afuera? Sí. La vi sentadita en uno de los bancos del patiecito central, ahí en una pantalla. ¿Fuiste 2 veces a ver una pantalla, Nancy? Fui 2 veces a ver una pantalla. El día que dije, bueno, hoy por lo menos no es a ver una pantalla, ¿sabés qué pasó? Vi una pantalla. Claro, vos estabas anotada. Sí, pero había que hacer fila. Pero ahí había un error de cálculo. Pero por supuesto, hay un gran error de cálculo. Que no está bien igual eso. A ver, no está bien, estoy de acuerdo. Hay algo que es como que me hace decir, bueno,
aceptémoslo porque al fin y al cabo se democratiza el acceso a la charla porque todos la podemos ver desde otro lado. Sí, buenísimo, pero para eso, ¿sabes qué? Avisá. Yo creo Que que no sí, reservás claro. los lugares, Creo que las que no te reglas fijás tienen quién que está ser acreditado, claras. que se entra por orden de llegada y Sí. que entra todo el mundo. Sí, Listo. sí, creo que debería haber sido más claro y creo que si la onda era que lo vea la mayor cantidad de gente que pueda y existe la posibilidad de que esto esté en una pantalla, creo que hubiera estado muy bueno que se pueda transmitir esto. Yo pensé exactamente lo mismo, porque más, por ejemplo, en el caso de Alex, que ya se sabía que ni Sí. siquiera iba a estar ahí presente, digamos, no se iba a personar la persona que estábamos yendo a ver dar el seminario, sino que todo iba a ser virtual, entonces con más razón, bueno, transmitámoslo de alguna manera y que todo el mundo acceda, ¿no? Sí. Pero bueno, con Lucrecia suele pasar que el Lucrecia. público es un montón. De hecho, fue muy emotiva la presentación que se hizo de ella y demás. Y después, ¿sabes qué? Agarró el micrófono y Hizo no lo lo que soltó ¿No más. había moderadora ahí como Martín No, Garabal en la anterior? fue ella. Ahí está. Mirá. Ese fue el punto. O sea, la presentaron. Totalmente que un poco, distinto. Totalmente distinto. Un poco la presentación me la perdí porque ahí hubo unos conflictos Porque técnicos. pobre, Nancy, estabas en el patio Hubo ahí. un par de conflictos técnicos hasta que todo empezó a funcionar. Pero una vez que ella arrancó y se puso como a predicar, básicamente, a dar la palabra Cual del pastor Señor. brasilero. palabra. Sí. De hecho, hizo el chiste varias veces de que estaba apareciendo ya directamente un pastor. Y bueno, Lucrecia tiene algo que es que más allá de lo que hace como directora, ella como oradora es muy elocuente. Sí. Es muy interesante escucharla hablar y escucharla pensar lo que va a decir, ¿no? Porque se pone a pensar en el momento de aquello que va a decir. Otra cosa que técnicamente no estuvo bien es que no estaban microfoneadas las preguntas, por lo tanto, cuando alguien le preguntaba algo, no sabíamos que le preguntábamos, solo sabíamos lo que ella respondía. Pero estaba bien igual, ¿eh? Tendría Te que haber digo, dado la ¿eh? indicación que le dan a los actores, a Lucrecia, que es ¿podés ¿podés repetir la repre- pregunta en la respuesta? Sí, sí, sí. ¿Podés vos preguntarte a vos misma La para que la famosa gente... pregunta del documental. Exacto. Pero no sucedió. Nadie le dijo. Y si alguien le decía, no sé si le iba a dar pelota, ella tampoco te Yo te no digo. me. A mí, Ya estaba en una. a mí me ¿eh? decís, Vicky, anda a decirle esto a Lucrecia. No, Yo te digo, no. no, ni en pedo. No. Andá No, a decírselo corta. vos, O sea, claro. anda a decírselo vos o no sé. Y aparte ella ya estaba en una. Ya había entrado Sí, en ya este está. trance particular en el que estaba. Sí, sí. Y en el caso de ella, si bien hubo muchas referencias a su propio cine, a su forma de hacerlo, porque lógicamente es desde ahí, desde donde habla, desde su propia experiencia, fue como una cuestión más general al respecto de lo que ella entiende hoy por la industria cinematográfica, por lo que se necesita o por lo mejor para la cultura. Habló mucho de la idea del modelo narrativo como un modelo que ya no nos sostiene, no nos sirve, y un modelo que presenta las cosas de forma belicosa y que es destructivo. Básicamente nos dijo a todos que nos vayamos y nos dejemos de joder con esto y hagamos otra cosa nueva, que no sabe qué es, pero que hay que encontrarla. Sí, 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 sí. Entonces es como, te llena de energía y a la vez te deja en una crisis existencial en la cual decís, y entonces ahora qué hago, básicamente. Sí, que te tenés que ir relativizando un poco lo que dice también. Tal cual. Yo, estudiante, si yo hubiera estado ahí en mi categoría de estudiante todavía Hace 85 años, como 85 dijimos. años atrás, creo que la hubiera pasado muy mal, ¿entendés? Porque Y hubiera sentido sí. que nada de todo lo que estaba haciendo me servía. No, y Ahora yo ya también- lo sé, entonces no importa. Claro, no, claro. Ya Ahora estás más allá de todo. Ya estoy más claro. allá. No, pero también pasa eso, que también si estás un poco del lado que ya terminó de estudiar y demás, también podés decir, no sé si estás Relativizás. No le digas esto. No, igual hay algo que me parece interesante, que es justamente tomarlo como de quien viene. Alguien que está contando desde su experiencia lo que le parece, y tampoco es la verdad absoluta de nada. No, ni hablar, ni hablar. Es algo con lo cual salir a conversar y a discutir, y la verdad es que la idea de que la estructura narrativa desde un enfrentamiento de fuerzas Sí. es algo que no puede permitir abarcar toda la experiencia humana, y creo que nadie lo puede negar tampoco. Yo creo que es interesante, pero también creo que la pregunta es una pregunta que está planteada desde los orígenes, si hay una Tal alternativa a esa forma de narrativa, teniendo en cuenta que esta propuesta del conflicto como corazón narrativo viene
Aristóteles, digo, Sí, ¿no? Entonces, tal cual. me parece que esa pregunta es una buena pregunta, no es una pregunta novedosa, sí me parece interesante que se vuelva a hacer, también me parecería interesante una propuesta de respuesta, una alternativa a la respuesta, porque es algo que ella no ha eludido en sus relatos, ha tomado el conflicto como Sí. corazón narrativo. Quizás no un conflicto interpersonal, pero sí ha tomado el conflicto como corazón narrativo. Por ende, digo, ¿es posible escapar del conflicto y del choque de fuerzas como corazón narrativo? Me gustaría ver una película que responda a esa pregunta. Totalmente de acuerdo. Y también pensá en aquello que estuvo haciendo, que no fue una película que hemos visto y que de lo que hemos charlado, que es justamente siento que se escapa mucho más de lo narrativo, Sí. como experiencia, digamos, audiovisual, y que justamente no termina de ser algo totalmente acabado, ¿no? Pero porque es una búsqueda y Sí. me permitió, digamos, esta charla a la que hacía rato que yo no la escuchaba hablar a ella o no, Sí, no- que siempre está buenísimo. y siempre es re lindo. Esto me permitió como acercarme a, por ejemplo, a esa serie de otra manera y decir, bueno, acá lo que hay es una búsqueda distinta. Por supuesto. Está haciendo esas experiencias que tienen que ver con alejarse del conflicto como el eje o el centro del producto y ahora lo puedo ver desde ese lugar. Me puede seguir gustando o no, más o menos, no importa. Sí. Pero digo, hay algo ahí que tiene que ver con esto de salir a buscar cosas. Yo siento que es algo que en términos teóricos es interesante que, digamos, esto me parece que funciona como una persona que tiene una postura, ¿no? Digo, Ujú. como alguien que viene a instaurar una forma de pensamiento, como pasa en otras disciplinas, digo, filosofía, O a proponer, etcétera, ¿no? etcétera. Al Y fin esa al cabo. forma se instala muchas veces y después vienen otras y empiezan como a discutirlas y a demostrar cómo no es así o cómo es de otra manera. Por ende, es un poco, bueno, demostrémoslo. Porque si vos decís que la narrativa y el conflicto entre fuerzas ya no es, entonces, ¿qué es? Porque Claro. lo que hizo no fue narrativo. Por ende, dentro del plano de la experimentación, se ha logrado, por supuesto, cualquier tipo de motor Muchas que no otras sea el cosas, conflicto. tal cual. Fuera del plano narrativo. Ujú. Dentro del plano narrativo, que lo demuestren. Bueno, ahora sí. More real, le salió la more real. Que Que lo demuestre. Que lo Que demuestren. traigan pruebas, loco. Que lo demuestren. Ahora está trabajando en Me un encantaría, proyecto. revolucionaría. Sí, olvídate. Eso sería revolucionaría la historia de la narrativa, te digo. Pero digo, totalmente. Total. Sí. No es tan fácil. No, Evidentemente no es tan fácil. Evidentemente no, porque tenemos muchísimos y muchísimos años Historia. en donde seguimos trabajando sobre lo mismo, o sea que claramente hay algo ahí. Sí. Pero más allá de eso, sí habló un poco del proyecto en el que está trabajando en este momento, sin dar demasiados tampoco detalles. Hizo algunas alusiones a sus películas anteriores. De hecho, bueno, después se iba a proyectar La Ciénaga como parte del festival. Ujú. Hablo de La Ciénaga, hablo de La Niña Santa, hablo de Sama. Yo de La Ciénaga y de La Niña Santa la he escuchado hablar un montón de veces, ¿no? Porque obviamente son las películas que más tiempo tienen. Y al respecto de ciertos recursos o ciertos elementos de la realidad que ella había tomado para que sean los que terminen de armar esas historias, ¿no? Ujú. Que tienen que ver con, bueno, las conversaciones con su madre en un primera instancia y demás. Lo que no sabía y que me pareció súper interesante era al respecto de Sama, que uno de los puntos de partida que habían tomado para pensar el personaje y para pensar a todo lo que le pasaba es el río Paraná. Ah, me Y encanta. la idea de que si vos te caes al río Paraná, vos no podés vos no podés tratar de salir nadando con todas tus fuerzas, porque la fuerza del río te lleva, te agotás muy rápidamente y no va a funcionar. Vos tenés que tratar de flotar, ¿no? Como un palito ahí en el medio del río y con muy poca fuerza, como muy sutilmente, es donde tenés que tratar de Dirigirte a la orilla. claro, hacia el lugar que necesitas. Pero no podés ir en contra, digamos, de esa corriente, sino que tenés que dejar que te lleve un poco. Y entonces esa era la idea o el motor de que todas las veces que Sama trataba de accionar y de generar un cambio, de generar algo muy directamente, algo se lo chupaba, se lo comía, se lo llevaba y no lo iba a lograr. Ujú. Y ahí dije, es verdad, eso le pasa a Sama.
Mirá vos. Algo debe saber esta mujer, dijo. Me parece que tiene un que punto. Algo pensó en película, su ¿no? personaje, ¿no? Mirá, Algo pensó en No su había personaje. pensado. Sí, eso es muy lindo. Ese tipo de cosas también que ella suele traer, que son esos disparadores o esas formas de organizar el relato que no tienen que ver necesariamente espectacular. con lo que está pasando, sino con formas de acercarse a esos personajes y acercarse a esos eventos, me parece súper rico. Sí. Y que no es la forma en la que muchos realizadores lo comparten, ¿no? Como Sí. que en ese sentido me parece que siempre aporta algo que es distinto Sí. y que suma. Sí, sin ni hablar en cuanto a lo... Perdón, sí, vas a decir No, algo. no, tranqui. Justamente, bueno, yo no fui a la charla, Ujú. pero en redes empezaron a compartir Sí. muchos fragmentos. Y ella está mucho en Twitter, como Ella nos lo estuvo contó leyendo antes. en Twitter. Mucho Twitter, mucho TikTok. También leo los diarios Hay para que cosas de sepan. TikTok No que- hace falta. Hay cosas de Lucrecia Martel en TikTok. Me Sí, parece Yo me vuelvo en mi loca. algoritmo sí. Mirá. En el mío, no sé. Claro. Había escuchado también que ella planteó un poco esto de, bueno, animémonos a contar historias que no se entiendan en otros lugares, que sean Sí, como... lo eso dijo me también. encanta. Y me pareció Lo muy dijo. interesante Sí. eso. De hecho, dijo Eso me algo encanta. que hablamos un montón nosotras acá en otros momentos al respecto de esto de los no lugares en donde las cosas suceden. Dice, está siendo como redituable o digamos, mucho más económico salir a filmar a countries porque agarrás y alquilás la casa y listo, ya está. Y entonces de repente estamos todo el tiempo viendo cosas que suceden en lugares que no dicen absolutamente nada del entorno, que no cuentan nada de lo que pasa alrededor, de dónde está. En un momento tiró máximas, pero a cagarse, básicamente. Para hacer Era una frase de cada una, ¿no? una máquina de decir frases así como súper fantásticas, y una de las que dijo, que me quedó resonando bastante, porque tiene que ver con esto que hablamos también varias veces, del tema de situar el relato, ¿no? Dijo, si nosotros podemos ir a Nueva York y sorprendernos menos que si vamos a Catamarca, es porque estamos haciendo algo mal al contar nuestras películas. Ah, o me sea. encantó esa frase. Y me parece muy interesante esto. Nosotras lo hablamos varias Debe haber veces. estado escuchando clase B. Obviamente. Para mí que va por ahí. ¿Vos te ¿eh? imaginás? Me caigo acá, así desmayada. No, pero hemos hablado varias veces de esto, de esas cosas que pasan en lugares que son irreconocibles, ¿no? Que no forman parte como Sí. de ese cotidiano de donde se supone que son esos personajes. Que no dicen nada también, y ¿no? no Que terminan más allá diciendo de- nada, tal Claro. cual. Sí, ni siquiera desde la construcción ficticia de un lugar. Aunque sea, Exacto. claro, le hubieran puesto todo para que sea la casa de Barbie y decir, bueno, es ficticio, pero es, Es la casa de Barbie, Barbie. tal Claro. No, acá es como son lugares que no cuentan absolutamente nada ni de Sí. los personajes, ni del conflicto, ni del entorno. Y bueno, llevar un poco eso y lo que importa por ahí no es tanto preocuparnos si se va a entender en Turquía, sino preocuparnos si lo entiende el vecino. Totalmente. Básicamente. Más allá de que las Totalmente. suyas por ahí no pasa, ¿no? Pero bueno. No, ni hablar. Sí, me encantó. Así que bueno, esos son los dos eventos dentro de este primer festival. Esto de no cine. está grabado en ningún lado, ¿no? Grabar se grabó. No sabemos si está todavía en algún lado, pero bueno, igual el FIC UBA tiene Sí, redes sociales, o sea, se puede seguir exactamente. como para estar al tanto de si esto en algún momento queda como un material al que uno pueda consultar o acceder, ¿no? Exactamente, sí señora. Está por ahí, seguramente van a estar publicando, no me cabe duda. Mínimamente en la UBA quiero creer que va a quedar. No tenés pruebas, pero tampoco No tenés tengo dudas. pruebas, pero tampoco dudas. Y bueno, me encantaría ver qué hacen el año que viene, Por si lo supuesto. retoman y a quienes invitan también porque a empezaron formar fuerte. parte. Porque Eso iba a empezaron, decir, la vara alta la vara la pusieron. dejaron alta, así que quiero ver qué va a pasar. Fuerte. Bueno, entonces a esperarlo. Y sí, no queda de otra. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y vamos a tener que ir a escuchar un poquito más de música, ¿verdad? Dale. Lo dijo un poco cansada igual. No, Porque está trabajando mucho porque el día estoy de hoy. trabajando un montón, pero básicamente vamos a escuchar un tema que justamente hoy me preguntaste por si eran todos temas del disco y Sí. demás. Bueno, no, este es el que no, porque la versión que hay en el disco es un cover y yo quise traer la versión original, que es la que se escucha en la película, básicamente, y es Closer to Find the Indigo Girls.